escuchando la radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio. Transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Recuerden, hoy es miércoles de cultura. Obviamente estamos en Enfoque Alternativa Radio, en la intimidad cultural, en nuestro programa que la verdad les ha agradado bastante a cada uno de nuestra audiencia. Saben ustedes que tenemos obviamente grandes invitados pues desfilando aquí cada miércoles a las 20 horas aquí en Enfoque Alternativa Radio. Gracias por todos sus comentarios que nos han hecho llegar. Gracias incluso por el cronista de allá de San José del Rincón, que lo entrevistamos y la verdad que ha mucho, y ya obviamente haremos una segunda etapa o hasta tercera etapa con él porque tiene mucha información como nos lo han solicitado, con todo gusto. El día de hoy tengo un gusto de presentarles aquí a un gran amigo, Arturo Vélez Escamilla. Es una persona tan letreada de aquí de nuestro querido Atlacomulco, y yo lo conozco desde los inicios. Conozco a su papá, a su abuelo, y tuvimos una gran amistad, y hasta la fecha pues se ha consolidado mucho más. Maestro Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, muy amable amigo Sergio, y gracias por la invitación. Un gusto estar en condiciones de colaborar contigo en este ejercicio de difusión cultural tan importante que estás llevando a cabo. Sí, muchas gracias. De hecho, habíamos charlado entre varios momentos que quería dar a conocer lo que tenemos como experiencia y raíces, obviamente, de nuestro querido Atlacomulco, sobre todo las vivencias desde jóvenes, desde pequeños, y pues querían comenzar con ello. Había un negocio muy emblemático aquí en Atlacomulco, que es la tienda El Molino, que en su momento obviamente don Nico, que siempre de cariño siempre le abordábamos, una persona tan trabajadora, y toda su familia, de hecho, tan trabajadora, tu papá, tu y toda la familia, que de alguna manera nos habían demostrado lo que era el ofrecer un producto de calidad, un producto de lo mejor que pudiese tener para todos los atlacomulquenses. Yo lo viví. Pero antes quiero hablar primero de quién es Arturo Vélez Escamilla. Con todo gusto. Pues no tengo mucho que hablar. Un atlacomulquense enamoradísimo de su terruño, con mucho cariño, con mucho afecto, que siente en cada uno de sus rincones ese gran afecto y esa gran raíz que nos une, que me ha tocado verlo crecer, me ha tocado verlo evolucionar, y la verdad es un gusto para mí, como para todos en cada uno de sus espacios, el vivir, el convivir y el sobre todo contribuir al crecimiento de nuestro lugar. Me ha tocado desde distintas trincheras colaborar, participar, y la verdad me ha honrado el hecho de poder haber participado de una manera mínima en el desarrollo y en el crecimiento de nuestro municipio. Que fue muy interesante y muy importante, de hecho, el tener a una persona que ame, que eso es importantísimo, que ame nuestra tierra, que ame nuestras costumbres. Y pues Arturo Vélez
te conozco desde pequeño y cómo has contribuido mucho para con ello. Obviamente estuviste como nuestra máxima autoridad aquí. Eso para mí fue un gran gusto. Gente así como de tu propio profesionalismo que tienes, te da un gran orgullo estar ahí en donde estuviste. Pero hablemos de dónde estudiaste, cómo te formaste académicamente, porque permítame decirles al público que nos escucha más allá de nuestras fronteras que es un excelente catedrático de unas clases que en serio no quisiéramos que se terminaran. Entonces, por favor, primero de tu formación desde joven. Con todo gusto. Pues me formé fundamentalmente aquí en Atlacomulco. Así es. Toda la primaria tuve la oportunidad de estar en 2 escuelas, 2 sistemas diferentes, uno de ellos particular, de corte religioso, y posteriormente tuve la fortuna de ser el fundador de una de las primarias más reconocidas en Atlacomulco. En ambos espacios me sentí muy cómodo, muy a gusto. Es interesante el contraste de 2, no sistemas de enseñanza, sino 2 estilos de llevar a cabo la función didáctica en la escuela. Posteriormente también tuve la fortuna de ser el fundador de una escuela secundaria de nueva creación, que ahorita da gusto verla ya desarrollada y grande, pero que en aquel tiempo empezamos con todas las carencias del mundo, donde estábamos pues en espacios prestados, con condiciones muy mínimas para el desarrollo, pero que sin embargo tuvimos una formación muy exitosa que nos permitió a muchos de quienes formamos esas generaciones muy sufridas salir adelante en distintos espacios. Posteriormente la preparatoria, que fue uno de los momentos más gratos de mi vida estudiantil, también tuve la fortuna de hacerla en Atlacomulco. Soy de la segunda generación de lo que es ahora la preparatoria UAM, una de las mejores. Sí, pero en aquel tiempo era una escuela, pues digamos que híbrida, ni era particular ni era pública. Sí la reconocía la universidad en términos académicos, pero en realidad la sufragaban nuestros papás con la colegiatura, pero también una cuestión muy bonita. Me tocó verla desde sus inicios y la verdad también con muy gratos recuerdos. Ya posteriormente, al no haber aquí educación superior, emigré a Toluca. Allá cursé la carrera de Contaduría Pública, todavía salí como contador público. La carrera ya se llama ahora licenciado en Contaduría. Así es. A partir de la reforma del 85 de la UNAM. Fue muy interesante porque aunque estudié en Toluca, trabajaba en Atlacomulco, era ir y venir diario cuando no había autopista, cuando había más complicaciones para trasladarse, pero también muy a gusto, con muy buen acompañamiento. Pues como estudiaba en la tarde eran alumnos mayores que yo, ya trabajando en otros espacios, ya padres de familia. Entonces esa convivencia con gente mayor me ayudó mucho en mi formación y desde ahí cimentamos amistades que todavía subsisten, no se diga los maestros, también sí, claro. Todavía los saludamos con mucho agrado. Ya más adelante tuve la oportunidad de hacer la maestría en Administración de Empresas. Ya con la experiencia profesional, pues se hizo muy rico el estudio porque fue muy vivencial, ya de cosas que uno vivía en la práctica, lo que no ocurría en la licenciatura, donde todo era fundamentalmente teórico. Y ya posteriormente el doctorado en educación, puesto que ese era mi ámbito de trabajo, había que fortalecernos en ese espacio. También lo mismo, un ejercicio muy interesante con compañeros de distintas formaciones, de distintas ideas, muy enriquecedor en ese sentido, muy grato. Y bueno, en el Inter, pues, por la misma necesidad de actualización profesional, pues una serie de diplomados, de cursos de actualización, etcétera, que son inherentes ya a la propia profundización profesional que se tiene. A grandes rasgos, esa es mi formación académico-profesional. Como les comento, público, todo un letreado, es un gran catedrático que la verdad bien vale la pena y nos honra que esté aquí en estos micrófonos. Muchas gracias.
Recuerden que estamos en Enfoque Alternativa Radio, en nuestro programa En la Intimidad Cultural con el Arturo Vélez Escamilla. Pues agradecemos infinitamente. Pero ahora háblanos de ese negocio emblemático que tenía tu familia, que la verdad tenían prácticamente de todo. Había otras tiendas similares, pero esta en especial, la verdad fue donde yo te conocí, muy pequeño, pero somos contemporáneos, pero háblanos precisamente de esto, ese negocio de la familia. Con todo gusto, es verdaderamente un orgullo hablar de eso, porque pues, realmente habla mucho de la inventiva, de la responsabilidad, de la dedicación de mis antepasados, de mi papá y de mi abuelo sobre todo. Uh-huh. Mi abuelo, por cuestiones de la escasez de oportunidades que había en Atlacomulco, tuvo que emigrar al oro muy joven, a los 15 años ya estaba trabajando allá en las minas, en el oro. Afortunadamente en las áreas tanto de pailería inicialmente como de mecánica, nunca le tocó estar directamente en las minas, que es un trabajo muy pesado. Él, pese a tener una formación mínima, la verdad tuvo un desarrollo muy interesante en la empresa minera, 2 estrellas, que inclusive ahora su sede es un museo. Ahí trabajó él. Y la verdad tuvo el acompañamiento de sus jefes y su propia capacidad lo hizo desarrollar. Pero llegó un momento en que él buscó independizarse y se regresa a Atlacomulco y ve la necesidad que había de dar servicio de molino de nixtamal. Entonces, no es como ahora que va uno a cualquier espacio y compra las piezas, el propio molino y listo. No, en aquel tiempo él se las ingenió para construirlo de pe a pa. Él desarrolló el proyectito del molino. No había luz en Atlacomulco en aquel tiempo, entonces compró un carro chocado, un camión Dodge. Le quitó el motor y lo hizo motor estacionario. ¡Wow! Entonces, con el motor del vehículo a gasolina, trabajaba el molino. Y bueno, pues con todas las complicaciones, lo arrancaba como cualquier vehículo, lo dejaba en tercera y ya con eso empezaba a trabajar el motor. Y durante mucho tiempo estuvo así, trabajando con el motor de gasolina. Así inició el negocio, un negocio que era necesarísimo en Atlacomulco, sí, claro. Y no solamente en la cabecera, todas las comunidades, inclusive municipios vecinos venían aquí a moler su nixtamal para tenerlo para el consumo diario o inclusive para las fiestas. Era proverbial cuando llegaba, había una boda, llegaban cantidad de cubetas de nixtamal para ser procesadas y ya pudieran ellos hacer la cantidad de tortillas para la fiesta. La cosa mejoró en 1949 cuando ya se introduce la energía eléctrica en Atlacomulco y se sustituye el motor de gasolina por un motor eléctrico, que ya simplificó mucho el trabajo, lo hizo más agradable, menos ruidoso, menos contaminante ahí en el espacio cerrado donde lo tenía, y trabajó así durante mucho tiempo. Esto generó mucha penetración entre la gente, se hizo famoso el negocio, y él visionariamente dijo, bueno, pues si la gente viene a moler su nixtamal, pues vamos a darles el complemento, y anexó una pequeña tienda de abarrotes donde se podía comprar los insumos básicos para que la gente de ahí mismo ya pudiera procesar sus alimentos. Más adelante, bueno, vio la posibilidad de agregar otras líneas de productos para ir diversificando el negocio, y así lo tuvo durante algún tiempo. Más adelante ya mi papá decide, por cuestiones de salud familiares, quedarse en el negocio, y entonces él lo amplía todavía más y lo hace, como bien lo comenta nuestro amigo Sergio, un tentajón de pueblo, una tienda donde había de todo, cosas increíbles se vendían ahí. Obviamente los abarrotes, que era lo fundamental, después telas, ropa, toda la cuestión de mercería. Empezó a innovar con la ferretería, sí. Fue el primero en traer a la zona zapato de León. Él sigue hasta León y me platica sus andanzas cuando pues, no era fácil mover las cajas de calzado. Entonces fue el primero que trajo zapatos de León aquí a Atlacomulco, fue el primero que trajo
los zapatos de plástico, que ahorita pues los desairamos, pero que en aquel tiempo era la única alternativa para mucha gente. Sí, así es. El hecho de tener ya mayor edad me permite contrastar las formas de vida que hubo, y de niño me tocaba ver a mucha gente descalza. Mucha gente descalza deambulando en Atlacomulco, cosa que afortunadamente ya no vemos en ningún lado. Así es. Para estas personas, un zapato económico como era el de hule, de plástico, con todas lo extremoso que eran en el frío y en el calor, bueno, significaban una protección mínima para los pies. Entonces él tuvo esa visión de traerlo y muchas otras cosas que poco a poco fue incorporando al negocio. Amplió el ramo de ferretería, le agregó pinturas, tuvo inclusive pinturas automotrices, etcétera. Más adelante tiene la fortuna de recibir el traspaso un cajón de ropa y lo cambian a una tienda de telas que fue la más reconocida en su época por la innovación que traía en cuanto a los nuevos textiles. Entonces se complementaba muy bien todo el giro. Más adelante tiene la fortuna también de lograr la distribución del Zapato Canadá, que era en aquella época era el más prestigiado a nivel nacional, con una fábrica muy fuerte que lo respaldaba, con una calidad reconocida, con una accesibilidad en precios también muy marcada. Entonces llegó a tener la distribución, todo eso gracias a su visión, a su empeño, a su dedicación. A mí todo esto me tocó verlo de niño y de adolescente, y creo que los padres que tienen un negocio, tienen un taller, tienen un rancho, donde puedan iniciar laboralmente a los hijos, es una maravilla, sí, claro. Porque nos enseñan responsabilidades, nos dan tareas, nos dan acciones que tenemos que cumplir, y eso nos ayuda mucho porque no era solamente el juego, era también, sabíamos que teníamos que cumplir alguna responsabilidad dentro del negocio y hacerlo. Y fue una época muy bonita, nos tocó el auge de Canadá. Lamentablemente, los tratados comerciales tan permisivos, cuando ingresó mucho calzado chino, muchas fábricas de León quebraron, en Atenco también tuvieron problemas, y no se diga Canadá, sufrió mucho y desapareció. Entonces pues ya se acabó esa posibilidad de continuar con el negocio. Pero fue un negocio en su momento emblemático, muy exitoso, con muy buenas condiciones. Para hablarles de tiempo, les diría que el molino mi abuelo lo abrió en 1934, cuando él solamente tenía 30 años. Conservo uno de los tantos molinos que hizo, porque hizo varios, lo conservo, y lo tengo ahí todavía como un recuerdo. Está muy grande como para poder exhibirlo, pero claro, sí tengo la posibilidad de conservarlo. Con todo gusto vamos allá y vamos a sacarle algunas tomas, si nos lo permite, con todo porque gusto. La verdad sí es un gran ícono aquí. Obviamente, hablando de la tienda del molino, ya sabíamos que era la tienda de Don Nico, y a mí me tocó muchas veces, y sí, me acuerdo. Mi abuela tenía una tortillería de tortillas hechas a mano, todavía con prensa. Entonces, pues obviamente teníamos que moler, y el nixtamal teníamos que traerlo. Yo lo traía en carretilla, desde acá, desde la zona de la escuela 26 hasta la tienda del molino, y de regreso. Después de ahí, vete a la escuela y listo. Entonces era algo que teníamos nosotros comúnmente acá, y nos podíamos ubicar. Ok, pues vamos a una pausa comercial, porque ya nos echamos 15 minutos, y pues bueno, estamos en Enfoque Alternativa Radio, en la Alternativa Cultural, en nuestro programa En la Intimidad Cultural. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Te parece, Arturo? ¿Cómo no? Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la Alternativa Cultural.
Está sintonizando la radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. La radio sigue evolucionando y con ella la forma de llegar a tus sentidos. Déjate envolver por nuestro esquema radiofónico, donde trasladamos hasta tu cotidianidad noticias, eventos culturales, deportes en directo y la música que ha conquistado generaciones. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. El seguimiento de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Solo en Cadena Alternativa Deportes. Las voces más autorizadas las tienes en La Caldera del Diablo. Acompaña a Yair Montes y Luis García, quienes semana a semana te traerán el acontecer del cuadro escarlata en todas sus categorías. Sintoniza nuestras plataformas todos los martes en punto de las 19 horas. Somos tu alternativa deportiva. La voz histórica de los pueblos originarios en nuestra frecuencia. La alternativa cultural abre un espacio a nuestra identidad. Acompañemos en estos recorridos al poeta mazahua Mateo de Jesús Sánchez. Desde nuestras raíces, todos los jueves en punto de las 2 de la tarde por Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. La claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la alternativa informativa. El rostro del fútbol mexicano en Cadena Alternativa Deportes. Noticias, resultados, primicias y más. Escucha a Guillermo Ramírez en las cápsulas informativas y de primera mano entérate del acontecer del balompié azteca. Somos la Alternativa Deportiva. El camino es muy largo, pero la recompensa será aún mayor. Disfruta del fútbol de tercera división profesional en México. Las estrellas del futuro tienen su origen aquí. No les pierdas la pista en todas nuestras plataformas. Seno Media, YouTube, Facebook y más. Somos Cadena Alternativa Deportes, tu alternativa deportiva. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio. Transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. ¿Qué les parece esta maravillosa charla? Obviamente, pues, hablando de la tienda del Molino y hablando de ese negocio familiar que tenía Arturo Vélez Escamilla con toda su familia. Y obviamente, pues él se formó, bajo yo creo que esa necesidad que tuvo de estudiar la carrera de contador, precisamente pues, por los negocios que tenían. Y por ahí tenemos ya ese compromiso de que vamos a ir a tomarnos una foto de ese maravilloso molino, todavía que tiene como gran historia. ¿Algo más que nos quieras complementar con ese maravilloso negocio? Porque tenemos mucho más que charlar. Pues aparte del negocio, sí quiero reconocer que mi abuelo se dio tiempo también para participar en la vida pública. Él fue en 2 ocasiones síndico municipal de Atlacomulco. Así es. Cuando en aquel tiempo ser síndico, ser candidato a síndico era sacarse la rifa del tigre, porque independientemente de que no ganaban, porque los presupuestos municipales eran exiguos, aparte de eso fungían como auxiliar de la agencia del Ministerio Público. Así es, una gran Entonces ellos daban vista de los hechos que sucedían donde se constituyera la figura de algún delito. En pocas palabras, tenían que hacer levantamientos de cadáveres, tenían que dar vistas de robos, de cualquier situación anómala que se presentara. Ellos iniciaban la averiguación previa
y ya posteriormente se remitía a El Oro, que era la agencia más cercana de donde judicialmente dependíamos, para hacerlo. Fue un trabajo complicado, me platicaba él, que pues a veces pues podía estar dormido 2, 3 de la mañana y a esa hora llegaban los policías. Señor, hay un muerto en el Cerro de las Cruces, por decirlo, en un lugar cercano. Y había en ese tiempo sin carros, cuando mucho a lo mejor uno que los acercara a las faldas del cerro hasta donde hubiera posibilidades de transitar, y de ahí hacer el recorrido auxiliándose con lámparas de baterías para poder llegar a dar fe del hecho que se refería. Eso lo reconozco mucho en él, que se dio tiempo para servir a su pueblo, para servir a su gente de una manera gratuita en aquel tiempo, no había ninguna remuneración. Y bueno, ser regidor, pues sí era muy honroso, pero ser síndico, aparte de honroso, pues sí era de trabajo diario. De una gran responsabilidad. Y aparte, pues lo hacían pues un poco de conciliadores en muchos problemas que se daban entre los vecinos, sin ser su función estricta. Pero sí era mucho de aplicar mucho criterio, de aplicar mucho sentido común en el tratamiento de los problemas que les presentaban. Esos fueron los inicios de mi abuelo. Él falleció en 1995. Apenas unos años antes había dejado ya por imposibilidades físicas de ir a su negocio, pero lo atendió hasta que físicamente pudo, estuvo al pendiente, y era algo que le motivaba, pero a su vez le exigía dedicación diaria. Mi papá continuó con el negocio hasta 2005, en que por necesidades se tuvo que cerrar, muy, muy lamentablemente, pero sí con esa fortaleza y ese gusto de haber contribuido. Yo recuerdo mucho, y todo el público de aquí de Atlacomulco, pasar por ahí, ese aroma del café cuando lo molían, era algo exquisito, simplemente al pasar. O su servidor incluso por ahí hice alguna lectura, escribía algo, y decía llegar y pasar y escuchar XCW, ahí en ese radio que tenían de madera, que era algo genial. No sé si todavía conservan ese radio, pero era para mí algo mágico. El aroma y las asesorías que daba Don Nico y obviamente Don Bolín. La asesoría de que, a ver, mira, quiero hacer esto, mira, tenemos estas herramientas, sabía de todo, y era lo que yo, nada más me acercaba yo para escuchar las soluciones que le daban a sus clientes que tenían, y bueno, siempre tenían una solución para todo. Entonces, eso era mágico, llegar ahí con cada uno de ustedes. Y yo me recuerdo de veras, lo añoro como no tienes idea. Y sí, obviamente que la falta de tu papá incluso, pero más principalmente de tu abuelo, me dolió como no tienes idea, porque además era una especie de formador para tu servidor. Alababa mucho a la gente trabajadora, a la gente que se entregaba, e incluso le ayudaba para poder solventar esa necesidad que se tenía, ¿no? Entonces, eran gentes muy altruistas. Entonces, lo veo. Pasemos a otro tema, si me lo permites. Siempre era muy grato llegar y ver, cuando no estaban activos en ese momento, no había clientes, de repente clavarse en un libro. Bolín, tu papá, de repente estaba viendo que él leía bastante, y a veces pues no podía acercarme, llegaba a ver que se te ofrece, ¿no? Como que yo ya lo desinspiré, pero y a veces te llegaba a preguntar, ¿no?, lo que estaba en su momento leyendo. Quiero comentarte algo, que cuando tuve la oportunidad de tener un libro propio, comprarlo, junté algunos pesos, y el primer libro que yo leí fue el de Julio Verne, la de Emilio Casalgari. También hubo algunos libros, pero en especial de Julio Verne. Él me decía, porque cuando pasé por ahí, fui a comprar algunas cosas, y me decía, préstame tu libro. Y le digo, sí, lo acabo de comprar. Dice, ¿tú lees? Le digo, es el primer libro que tengo, porque a veces llego y lo que alcanzo a leer es lo que usted a veces llega a tener y lo alcanzo a vislumbrar ahí, pero es muy interesante. Y dice, sí, porque hay muchas más historias de Julio Verne. Sí, es el primer libro que tengo, y no sabes cómo lo adoraba. Y él me dice,
sigue leyendo, pero otras cosas más allá, que no sean algo de fantasía como eso. Digo, ok, gracias. Es una recomendación que me dio tu papá. Bueno, más adelante me entero, ya estando cierto algo de investigación, que él tenía algunas poemas que había él escrito, algunas líneas que él había tenido, pero son geniales. ¿Qué me puedes hablar de esa etapa o esa faceta de tu papá? Esa fue una de las máximas realizaciones que tuvo mi papá. Creo que si se hubiera dedicado solamente a la actividad comercial, él hubiera sentido un vacío en su vida. Pero afortunadamente canalizó muy bien su creatividad, su cultura, su talento hacia la poesía. Tuvo la fortuna de tener excelentes maestros en la secundaria Isidro Favela, que le enseñaron mucho la parte literaria. Y a eso me refiero a todo lo que es la composición poética, todo lo que se tiene que cuidar en ello, sí. La rima, la consonancia, todo lo que tiene que ver, el conteo de sílabas, cuántas sílabas, si la última sílaba es aguda, etcétera, para que no se pierda toda esa composición eufónica que debe ser en todo momento. Todo esto le ayudó, y si a eso le agregamos el gran cariño a su tierra, el conocimiento tan vasto que tenía del municipio, no solamente de la cabecera, le permitió hacer unas composiciones verdaderamente gratas. Tiene una donde habla, por ejemplo, de la raza Mazahua, y todo el choque que tuvo cuando llegó el conquistador, etcétera. Lo dice de una manera tan poética y tan sentida que es muy grato, es una composición muy, muy lograda la que tuvo ahí. Otras se refieren concretamente a Tlacomulco, por ejemplo, tiene una que le dedica al Cerro de las Cruces, Así es. que todavía para mi generación fue el lugar clásico de pasión a Tlacomulco, Sí. pero que justamente en mi niñez se empezó a explotar y ya dejó de ser un espacio seguro para ello. Sí, muy peligroso. Ya lo vemos ahorita, pues ya a la mitad, y peor ahora con unas construcciones están haciendo, etcétera. Entonces, esa parte que estoy refiriendo, él la dice de una manera muy poética. Dice cómo el brazo de hierro cercenó tu seno y se tiñó de rojo, porque ese cerro tiene tesontle, que es lo que se explotó desde hace 60 años para la construcción de carreteras y caminos. Habla de las fiestas de Atlacomulco, habla de las costumbres de comer en Atlacomulco, utilizando los términos mazahuas, que eran los comunes, puesto que nos tocó verlo. Nos tocaba ver cómo la gente venía, comía en el pueblo y se traía su propia comida, muy, muy, muy tradicional, muy propia, no como ahora, que pues ya pues la costumbre y la facilidad hacen que se compren un pollo rostizado y listo, ¿no? Sí, en aquel tiempo era otro tipo de confección muy interesante. También, desde luego, tuvo algunos que le dedicó a mi mamá, ya de corte romántico, amorosos, etc. También incursionó un poco en la parte un poquito picaresca o satírica, donde algún hecho que acontecía en Atlacomulco él lo refería de una manera sarcástica, pero sin ser ofensivo ni nada de eso, pero sí causaba cierta hilaridad o cierto gusto la forma en que lo refería. También él fue regidor del municipio y muchas veces le tocó elaborar discursos para las ceremonias, y también se conservan esos discursos que le hacía en honor de algunas figuras públicas de nuestro municipio. Sí le gustó mucho la composición. Hay unas ya muy conocidas que aparecen publicadas ya inclusive en libros. Así es. Otras, algunas declamadoras o declamadores las han tomado y las han difundido con mucho éxito. Pero queda mucho que ofrezco, y hago el ofrecimiento aquí con mi amigo Sergio, de compilarlas y de publicarlo tanto en físico como de manera digital, para preservar ese trabajo que él hizo y que vale la pena, porque como bien dice Sergio, le robó tiempo al ocio. En los ratitos en los que no tenía una actividad dentro de la tienda, lo hacía, doblaba sus hojas de manera muy
muy accesible para poder guardarla, para poder continuar cuando estuviera en tu espacio, no perderle la liga a lo que estaba haciendo, pero sí sin dedicarse exclusivamente a eso, sino de una manera marginal a su actividad, pues de la que vivía. Sí. Entonces sí habla mucho de la sensibilidad, y creo que si todos encontráramos esa vena como lo ha encontrado Sergio, de que aparte de su vocación tecnológica le gusta mucho la cuestión cultural, pues creo que se hace muy completo. No tenemos que ser de una sola línea, sino también nutrirnos un poco en la parte personal, la parte espiritual, la parte sensible o sensitiva que todos tenemos. Y qué bueno que estas personas de quienes refiero lo lograron y hicieron una vida mucho más rica. Sí, pues gracias. Con todo gusto tomamos la palabra y vemos la manera, y por qué no presentarlo aquí y presentarlo en nuestro canal hermano, que es TV Pozos, que sabes que a nivel internacional pues ya podemos darlo a conocer. Como di a conocer hace unos días por situaciones de salud, el maestro Antonio Corral no pudo presentarlo tanto en Toluca, pero en una feria del libro que se hizo virtual, fue de Uruguay y de Colombia. Se presentó una de las obras muy emblemáticas de aquí de Atlacomulco, que es su 20ª de ese libro que Atlacomulco en sus poetas. Y te cito algo, porque tuve la fortuna de yo presentar ese libro a nombre de él, y referían a algunos artistas de allá de Perú, de Ecuador, Colombia, Uruguay obviamente, en especial Uruguay. Decían, no es en sí ese libro voz de sus poetas, o lo que es Atlacomulco en voz de sus poetas, sino sería Latinoamérica en voz de sus poetas, porque ellos escuchaban, y precisamente leí uno de tu papá, leí de algunos otros más, que hablaban precisamente y se identificaban perfectamente como nuestro pueblo de antaño, como nuestros principios, nuestros pueblos originarios como tal, y se identifican perfectamente. Alguien del público me dijo, ¿sabes qué? No sé qué significa Atlacomulco, pero ahí debe decir Latinoamérica en voz de sus poetas. Y se presta perfectamente. Claro. ¿Qué te parece si nos vas a una pausa comercial, Arturo, y regresamos nuevamente aquí en Enfoque Alternativa Radio, en la intimidad cultural, con el contador, maestro, doctor, un gran catedrático que está con nosotros, Arturo Vélez Escamilla? Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Está sintonizando la radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. La radio sigue evolucionando y con ella la forma de llegar a tus sentidos. Déjate envolver por nuestro esquema radiofónico, donde trasladamos hasta tu cotidianidad noticias, eventos culturales, deportes en directo y la música que ha conquistado generaciones. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. La voz histórica de los pueblos originarios en nuestra frecuencia. La alternativa cultural abre un espacio a nuestra identidad. Acompañemos en estos recorridos al poeta mazahua Mateo de Jesús Sánchez. Desde nuestras raíces, todos los jueves en punto de las 2 de la tarde por Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. El seguimiento de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Solo en Cadena Alternativa Deportes. Las voces más autorizadas las tienes en La Caldera del Diablo. Acompaña a Yair Montes y Luis García, quienes semana a semana te traerán el acontecer del cuadro escarlata en todas sus categorías. Sintoniza nuestras plataformas todos los martes en punto de las 19 horas. Somos tu alternativa deportiva. La
claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la alternativa informativa. El rostro del fútbol mexicano en Cadena Alternativa Deportes. Noticias, resultados, primicias y más. Escucha a Guillermo Ramírez en las cápsulas informativas y de primera mano entérate del acontecer del balompié azteca. Somos la Alternativa Deportiva. El camino es muy largo, pero la recompensa será aún mayor. Disfruta del fútbol de tercera división profesional en México. Las estrellas del futuro tienen su origen aquí. No les pierdas la pista en todas nuestras plataformas. Seno Media, YouTube, Facebook y más. Somos Cadena Alternativa Deportes, tu alternativa deportiva. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio. Transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Voy a permitir leer y poner a su consideración uno de sus tantos poemas. Este en particular me agrada mucho por la forma en que describe a su pueblo Atlacomulco, y justamente se llama Canto a Atlacomulco. Atlacomulco, tierra de ensueño, eres la tierra de promisión. A ti te canto con gran empeño, eres mi culto y mi devoción. Atlacomulco, la noble tierra que ha sido cuna de mis mayores, con toda mi alma gritar quisiera que eres la tierra de mis amores enteras. Atlacomulco, son tus escuelas la noble Claro, tu gran favela, muy orgulloso y con gran respeto dijo tu nombre, y aquí en Toluca sirviendo al hombre, haciendo escuelas y catedrales, tu obispo noble, tu Arturo Vélez. Pide a Dios Padre para su pueblo sus bendiciones y sus mercedes. Tus tradiciones ya son la historia, los coroines, pares, sonones y los tamales de los toritos y los castillos, cohetes de luces, repique al vuelo, es la función. Danzas de moro contra cristianos, el monorritmo del teponaz, te quiero porque he nacido aquí en tu suelo, porque he crecido bajo tu cielo, porque andando tus callejuelas me traen recuerdos de mi niñez, porque en tus noches de luna llena vivo añorando mi juventud, porque paseando por tu campiña, bajo de tus maizales que se transforman en timuchás, por tus chupinas y tus oxcones, tus tejocotes, tus jaltomates, tus cacomites y mazatetes, porque he vivido entre tus mazaguas, porque he vivido del sandechó. Atlacomulco, a ti te quiero por tus montañas rubias y frías, por tu sol que vas perdiendo y sacrificas como holocausto en los altares ceremoniales de tu progreso. Atlacomulco, siempre galante, abres tus brazos al visitante y le prodigas leal amistad. Siendo tu amigo, se va y regresa para quedarse a vivir tu paz. Este es, mi Atlaco, tu tradición, son tus costumbres, esta es tu historia. Eres remanso y eres oasis, eres promesa y realidad, eres ejemplo y admiración, eres mi Atlaco, tierra soñada, eres la tierra de promisión. Ay, genial, pues hay aplausos virtuales. Gracias por esta maravillosa lectura y caramba, el gran orgullo de esas letras. Yo cuando lo leí, en serio, me remonté exactamente a todo lo vivido en toda mi niñez, en toda mi juventud y pues ahora como adulto. En serio, es un gran gusto el escuchar el autor que lo creó, pero con tanto amor. Se ve plasmado ese gran amor que le ofrecía a nuestra tierra.
pues muchas felicidades y bueno, pues es parte de una obra que se llama Tlacomulco en voz de sus poetas, del autor o compilador Antonio Corral Castañeda. Pues es un gran cronista y a veces tenemos la oportunidad de charlar con él. ¿Qué te parecería un empate con él para hacerlo aquí? Y ya estamos madurando algo. Entonces sería muy importante que no nada más estos que están mencionando aquí como tal en este libro, sino todo lo que tiene en ese acervo de ese estudio de Atlacomulco en voz de sus personajes importantes y emblemáticos. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Pues muchas gracias. Ahora, hablemos de Arturo Vélez Escamilla. ¿Qué está haciendo? Gracias. Sí, fundamentalmente mi vida profesional transcurrió en el ámbito educativo. Tuve la fortuna de casi empezar a trabajar en la Universidad de Atlacomulco cuando se creó aquí. Y como todos, empezar desde maestro horas clase y poco a poco ir escalando. Tuve la posibilidad de aquella época con unos grupos muy participativos, muy entusiastas, pese a las carencias que teníamos allá. Lamentablemente la universidad se construyó en despoblado, pues no teníamos muchas comodidades que tiene una escuela convencional ubicada en otro espacio, pero los muchachos lo aceptaban y los muchachos pues eso lo hacían a un lado y etcétera. Fue muy agradable. De ahí tuve la posibilidad de ser lo que en aquel tiempo se le llamaba coordinador de la unidad académica, activa de solamente 3 carreras y dejarla de 6. Iniciar los procesos de evaluación externa de las carreras, algo que es ya común, pero en aquel tiempo era inédito. Así es. Y nos tocó con 2 organismos evaluadores diferentes empezar a evaluar nuestros programas académicos y cosa que se sigue haciendo actualmente a través de los esquemas de reacreditación. Y es una garantía de que se hace el trabajo académico en las condiciones idóneas para el ejercicio de la labor docente y para el aprovechamiento de los jóvenes. Me tocó una biblioteca súper pequeña, dejamos una de las bibliotecas más grandes de la región, cuando en aquel tiempo los libros físicos eran lo fundamental. Claro. Empezábamos a tener las bibliotecas digitales, pero lo fuerte eran los libros y era una de las más grandes, que inclusive iban alumnos de otros planteles a consultar nuestros volúmenes. Ese fue algo grandioso. El corte tecnológico, tener al día los mejores estándares de titulación de toda la universidad. Otra de las cosas que también nos tocó dejar ya como herencia fue el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Que aquí era un problema poder estudiar inglés, no había oferta y no había, por lo tanto, maestros de inglés. Maestros, no había catedráticos. Entonces, con el aval del CELE Central de Toluca, lo creamos aquí con maestros de la región, con gente muy participativa de Atlacomulco y de la zona norte. Empezamos a tener el CELE, fuimos el primer espacio fuera de Toluca que lo tuvo y con gran éxito, que hasta la fecha sigue teniendo, y sobre todo con el gran prestigio que tiene el CELE, de que quizá no es un aprendizaje tan dinámico como algunas escuelas particulares, pero es un desarrollo más acompasado de la enseñanza del inglés, con el cuidado del dominio de las 4 habilidades que se deben tener. Mucha gente nos llevaba a sus hijos, damos de una manera particular los cursos de inglés, que no los tiene el CELE, pero la escuela siguió. La escuela está asentada en 1 hectárea y en esa hectárea se tienen actualmente la oferta de 6 carreras. Lo mismo nos sucedió con el inglés, lo teníamos primero dentro de los espacios, pero para la gente le era complicado ir hasta el centro universitario. Entonces tienen Atlacomulco y seguramente en algún momento tendrá su espacio propio para que esté más accesible, que fue la primera a nivel nacional que se creó en la época de los originarios, de sus costumbres, de sus saberes. Es una gran institución, sin menospreciar a otras donde he trabajado, pero con un humanismo, una sensibilidad y una apertura impresionante, que afortunadamente sigue creciendo. En aquel tiempo teníamos 2 planteles, San Felipe y Tepetlixpa, ahora ya son 4, con Xonacatlán y Temoaya.
atendiendo distintas etnias de nuestro estado. En nuestro estado tenemos 5 grupos étnicos, se están atendiendo de esa manera a través de la ubicación muy estratégica de esos cuatro planteles. Ahí fue una etapa breve, pero pudimos desatorar problemas que había para terminar edificios. Logramos terminar un edificio de los principales, equiparlo con sala un área de radio y de televisión. De comunicaciones, que está genial. Que está verdaderamente mejor que en muchas televisoras privadas, y no se diga en universidades privadas. Tenemos un equipamiento impresionante ahí en cuestión de la carrera de comunicación. Para la carrera de lengua se tuvo un laboratorio de idiomas, y hacerlo de manera muy significativa. Pudimos crear el taller de cerámica, el taller de escultura también en ese tiempo que estuvimos por allá, arreglar el acceso norte, que estaba muy descuidado, la segunda etapa de la clínica de salud intercultural, donde creamos inclusive el quirófano, con la intención de que en un momento dado se atienda en la clínica a mujeres próximas a dar a luz bajo el parto tradicional, así es. Cualquier de estos esquemas, en mesa de expulsión, vertical o inclusive acuático, pero tener el quirófano por si se llegara a presentar alguna complicación. Es algo de lo que hablé, la clínica de salud intercultural, que es una verdadera maravilla, donde todas las estrategias de curación tradicionales creadas por nuestros antepasados se aplican de una manera directa ahí, bajo un diagnóstico clínico, con laboratorio, con rayos X, etcétera, para ver efectivamente el problema que tiene la persona, pero ya la parte terapéutica es a través de los métodos tradicionales. Y uno de los más comunes es darle no su tecito, su compuesto herbolario que venga de una manera directa a atender la problemática que lleva. Genial, maestro, es un gran monstruo. Actualmente entra en una universidad intercultural y aprende simplemente por caminar esos pasillos, aprende como no tiene idea. La serpiente, por ejemplo, que el mismo edificio está formado. Es algo maravilloso, y les invitamos a que vaya al público que está con nosotros. Posteriormente a lo demás, maestro, tenemos poco tiempo ahorita, pero háblenos ahora del otro. El Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, con toda su matrícula, es la institución de educación tecnológica más grande de la... Es como si se cambiara solamente de salón. Así es. No hay mayor ingeniería, ciencias de la ingeniería, pero ya nutrida por claustro interno, una excelente composición de docentes con nivel doctorado, con producción de investigación, etcétera, que pasaron perfectamente los tamices que nos impuso el Tecnológico Nacional de México, y que una vez que egrese la primera generación van a poder ser evaluados por CONACYT para que la maestría sea reconocida ahora por CONACYT. También nos pudimos, tú que eres experto en cuestiones tecnológicas, me encontré un sistema de control escolar funcional, trabajando, pero muy artesanal, muy vulnerable, con muchos riesgos. Entonces, de plano, fue diseñar un sistema de control escolar exprofeso para el tecnológico, con los módulos requeridos para que el alumno desde su casa pueda hacer su proceso de preinscripción, de inscripción, de reinscripción. El maestro, qué nivel de consulta podíamos hacer como directivos, no podíamos entrar a todo, pero sí teníamos ello. Ya dejamos diseñado un módulo para el inglés, porque el inglés allá no se da como materia curricular. Es una obligación del alumno cursar cierto nivel para poder titularse. Sí, así es. Entonces, dejé las bases para que ya lo que actualmente existe, su propio CELE dentro del propio tecnológico. Había un rezago muy grande de los accesos, daban pena los accesos, los dejamos ya concluidos. Y los chicos, pero fascinados por eso, interactuar con el autor, eso fue genial, y el alumno al tú por tú con el autor. Exacto. Yo recuerdo ahí que hubo un reto de una de las alumnas
hacia el escritor y de repente sí lo patinó, pero fue algo muy interesante. Pues esa apertura se vio, maestro. Entonces ese legado que deja, como lo dije al inicio de esta pregunta que le hacía, ese gran legado que deja, maestro. Y después de ahí, ¿qué hace Arturo? Bueno, me regreso un poquito a la universidad, hablando de la parte cultural. Perfecto. Luego también crear, más bien traer, porque ya existían como tales, el famoso café literario. Sí, esto. En Toluca existe un grupo literario de muchos años, el grupo Tunastral. Tunastral, sí. Que formó un panameño vecindad en Toluca, Roberto Fernández Iglesias. Una de las personas más cultas y más conocedoras que he conocido. De veras era una riqueza cada 8 días, cada mes tenerlo en Atlacomulco, poder platicar con él y no, sabía de todo esto. Claro. Entonces él tuvo esa visión de crear en Toluca ese grupo, que no sé si continúe, pero fueron, sí, yo lo dejé más de 15 años, porque cada 5 años poníamos una placa conmemorativa. Entonces ahí se iban formando los... Pues mire, interesante, pues el tiempo apremia, maestro Vélez, es para mí un gran gusto y honor estar pues charlando aquí con... Dentro de todo lo que hagan, no olviden nunca nutrir su parte sensible. La cultura es un elemento fundamental para poder tener un desarrollo integral. No todo es técnica, no todo es trabajo. Siempre buscamos esa parte complementaria, y no dijera complementaria en un sentido peyorativo, sino complementaria dentro de la gran formación que debemos tener, que es la parte cultural, que nos sensibiliza, que nos ayuda, que nos da otra perspectiva de la vida. Socialicen, en el buen término de la palabra, convivan, no se aíslen, no tengan en un momento dado un sentimiento tan individualista, sino al contrario. En la siguiente emisión. Hasta el pronto. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio. Transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque.